El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, Radio Caracas Radio. Este lunes 6 de julio del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, esta declaración que ha ofrecido el ministro de la Defensa de Nicolás Maduro deja poco lugar a interpretaciones. Él básicamente, palabras más, palabras menos, lo que viene a decir es que gane quien gane, ellos se van a quedar en el poder, y esta es una interpretación muy personal. Algo así vino a decir, no volverán a gobernar Venezuela mientras existe una Fuerza Armada Revolucionaria, antiimperialista, etcétera, etcétera. Y creo que ya no hay lugar a dudas, al menos de la posición del ala de la Fuerza Armada que controla el señor Vladimir Padrino López. Y en este contexto habrá que ver qué estrategia establece la alternativa para promover o alcanzar un cambio en nuestro país. De momento, ayer el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, en el marco de una actividad virtual que realizaron por el Día de la Independencia, el 5 de julio, hace un llamado a no participar en estas elecciones o fraude que han convocado para el mes de diciembre, con la participación de distintos factores que hacen vida en la alternativa democrática. En tanto eso ocurría, en República Dominicana, bueno, se materializó el cambio y Luis Abinader se proclamó como nuevo presidente de ese país, obtuvo más del 53% de los votos y, bueno, es un aliado, según han dicho medios de comunicación y agencias, de la transición a la democracia en Venezuela. Insistimos, habrá que ver entonces el impacto para América Latina, el marco de la OEA, de este triunfo en República Dominicana. Y ayer se nos comentaba, se presentó el mayor número de casos en Venezuela de COVID-19, más de 400 contagios confirmados, y lamentablemente se está perfilando el escenario que planteó, saben ustedes, la Academia Nacional de Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales, sobre la posibilidad de un incremento en el número de casos en nuestro país, y esto es especialmente delicado tomando en consideración la situación del sistema sanitario en Venezuela, prácticamente en situación de colapso. Como dijo el subsecretario de Naciones Unidas, secretario general adjunto, mejor dicho, cuando estuvo de visita el año pasado en nuestro país. En tanto, eso está en desarrollo, bueno, la crisis económica y social avanza. Lamentablemente, en la semana pasada, en el marco de una actividad que organizaba con Industria, allí hablaban de datos especialmente preocupantes en medio de la pandemia, de la cuarentena, de la paralización económica. Bueno, llegaban a decir que Venezuela ha retrocedido hasta 80 años en cuanto a el índice per cápita en nuestro país, y esto afecta prácticamente a todos los sectores, especialmente el comercio. Nos acompaña Cipriana Ramos, fue presidenta de Concecomercio. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, gracias a usted y saludos aquí a tu audiencia. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Sobre esto no dice nada Nicolás Maduro ni el equipo que lo acompaña. Ellos están preocupados con las elecciones, tomar el control de la Asamblea y no permitir que la alternativa acceda al poder.
Sin embargo, como decíamos, en el marco de esta actividad organizada con industria, se hablaba de un retroceso de 80 años en nuestro país. Y a esto hay que agregar un dato que seguramente es histórico de que Venezuela produce petróleo, y es que el mes pasado no hubo ningún taladro con actividad, según firmas internacionales. Prácticamente Venezuela deja de ser país petrolero o está en vías. Yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a este tema, a la luz de lo que está ocurriendo con el sector comercio en Venezuela. La escuchamos. Sí, el sector comercio continúa, viene, o sea, nosotros entramos en una pandemia, en una cuarentena, con una situación muy crítica, muy grave, y todos sabemos lo que hemos venido, lo que ha venido pasando en el país. El tema de no tener las divisas, el tema de los controles, el tema de la inseguridad jurídica que se nos presenta, el temor que tienen muchísimos de bajar una Santa María temporalmente porque sabe que no la vamos a poder subir, pero el temor que tienen muchísimos también de invertir en Venezuela por las circunstancias que estamos viviendo. Hoy, cuando hablas del evento que tuvo con industria, y vamos a felicitarlo en sus 50 años, y además un evento buenísimo, todos hemos retrocedido muchísimos años. Ayer conversaba aquí en la casa que nosotros el año pasado veías a la gente comprando bombones de gas por el tema eléctrico, pero esta semana en Vargas, o sea, la gente lo que estaba comprando en Mequetía y en Quetelamar eran cocinitas de una hornilla eléctrica, porque ahora resulta que te van a vender solamente una bombona por casa, ni siquiera es por la familia que esté y las cocinas que tenga, sino por casa. O sea, eso es un franco retroceso. O sea, tengo que comprar una cocina eléctrica, combinarla con una de gas y con la leña para poder cocinar. Bueno, así como está esa familia, para que se pueda entender mejor, estamos todos. O sea, estamos retrocediendo. Hemos caído muchísimo en el tema de las ventas. Ahorita por los precios verás que hay muchos bolívares, pero hay mucho menos mercancía que ofertar. El tema de la pandemia que nos mantiene con la Santa María abajo, a la mayoría del sector que te permitieron trabajar, pero que ahora vemos y no con alarma, porque como decías antes, la academia lo había manifestado hace más de un mes lo que nos venía. Entonces vemos que nos limitan al trabajo, donde puede haber mayor control de las personas, pero que la economía informal está en la calle, y la gente tiene que salir a comprar lo que necesita para su hogar, y además muchísimos que tienen que salir a vender cualquier cosa para poder llevar la comida a su casa. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo aquí en Venezuela. Entonces te pueden cerrar la entrada a Katia por vehículos, por motos y todo lo demás, pero la gente ingresa caminando, que es igual o peor. Entonces, si tenemos realmente una crisis sanitaria, creo que hay medidas que tomar. O sea, hay que dejar en la casa al que no tiene que estar en la calle, o sea, al que no tiene, pero nosotros tenemos que salir a producir, porque si nosotros no producimos, ahí tenemos en Vargas un nuevo impuesto municipal. Eso es porque ellos también necesitan ingresos que nos están persiguiendo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pagar impuestos si resulta que no tenemos producción? Entonces, es una necesidad de todos, es una necesidad con responsabilidad del ciudadano y del empresario. Debemos Dígame, María Alejandra. Sí, perdón que le interrumpa, porque decía el actual presidente del Consejo de Comercio lo que es evidente y viene a reiterar lo que comparte nuestra invitada, y es que este confinamiento prolongado y radical en algunos casos, como lo ha denominado el equipo de Nicolás Maduro, pone en riesgo al sector privado. Yo le pediría un comentario al respecto, porque ¿cuánto más se va a reducir nuestra economía en las actuales circunstancias? La escuchamos. Claro, nos pone en riesgo, no, nos está desapareciendo.
O sea, tú viste cómo aquí en Venezuela en el último año se cambiaron de ramos, o sea, todo el mundo está vendiendo alimentos, pero resulta que ahorita el delivery, que es una nueva modalidad, igual que el teletrabajo, está reduciendo también al sector comercio formal, porque se está convirtiendo en una informalidad. Entonces, tú ves que en cualquier residencia está vendiendo alimentos, en cualquier residencia, o sea, el comercio va a ir desapareciendo, y va desapareciendo porque que además te tienes que cuidar, y cuando tú ves que no se mantienen realmente las medidas sanitarias en muchos espacios, como te estoy hablando de Quinta Crespo, Katia, de Maiquetía, o sea que tú ves muchísima gente en la calle, o sea, reducir el horario en la calle también es contraproducente porque tú estás concentrando la mayor cantidad de gente en 4 horas. Tenemos la discrecionalidad de los funcionarios, entonces cada día vamos disminuyendo. Yo no te sabría decir en qué porcentaje estamos ahorita en menos en el sector comercio, pero sí te puedo decir que por lo menos en el aduanero portuario, donde te está llegando un buque semanal a La Guaira, que era uno de los puertos de mayor movimiento, que tú ves como una ciudad aduanera portuaria como La Guaira, tiende a disminuir, porque no tenemos actividad. Entonces, la mayoría dependemos de una actividad aduanera portuaria. No hay actividad turística porque la gente no puede ir a las playas, o sea, lo cual a veces ni siquiera entiendo, porque tienes los cierres interparroquiales e interestatales, pero entonces hay parroquias que tienen playa y tampoco te permiten estar allí. O sea, esos trabajadores playeros tampoco están percibiendo ingresos, y te estoy hablando de un nivel bajo, que necesitan, porque esas son las personas que tienen que estar entonces en otra actividad y van a la calle. Ahora, según cifras de Consecomercio, el 90% de los comercios están obligados a permanecer cerrados en varias zonas del país, incluida Caracas. Es decir, yo creo que estamos en una situación inédita, digamos. Lo que tenemos por delante, no sé ni cómo describirlo. En el caso concreto de los comercios, ¿cómo sobrevive el sector con la Santa María cerrada? Que además es una inquietud que hay en todas partes del mundo, pero que es especialmente sensible en el caso concreto de Venezuela. La escuchamos. Pero el comercio ha estado sobreviviendo, como te estoy diciendo, con los delivery. O sea, nos hemos convertido en informales, porque entonces hay muchísimos comerciantes que se llevaron la mercancía a su casa y están vendiendo desde su casa. Están los restaurantes, o sea, hay actividades que tú las puedes realizar, pero hay otras que no. Por lo menos, ¿cómo hace un contador para avisar un documento si el colegio no está funcionando? ¿Cómo hace un abogado y eso también eso es servicio que necesitamos? ¿Cómo hace un abogado para notariar un documento, para realizar una venta, si no tiene un registro funcionando? Los tribunales están cerrados, o sea, la justicia también está paralizada, que muchas veces no vemos eso si nos enfocamos más en el sector comercio de venta de productos y no en lo que es el sector servicio. O sea, no estamos produciendo. Entonces, ¿qué tiene que hacer toda esa gente? Bueno, tiene que emigrar, hacer cualquier cosa, tiene que emigrar a una informalidad, porque de alguna manera tiene que obtener recursos para poder llevar el pan a su casa. Bueno, yo le preguntaría al señor Ramos, ¿qué recomendaría a usted en estas circunstancias? ¿Qué medidas se pueden tomar en el caso concreto de nuestra situación, que es muy distinta a otros países de América Latina? La escuchamos. La recomendación es, tienen que haber reglas claras. O sea, tú no me puedes decir a mí el lunes, el sábado, que Vargas no entró en cuarentena la semana pasada, y entonces luego resulta que el domingo sí entramos y el lunes salimos. ¿Ok? Eso no tiene reglas claras. Eso no tú tienes que decirme qué es lo que vamos a hacer, cuáles son los patrones que vamos a seguir. Aquí hay responsabilidad en el empresariado.
y tenemos que hacer responsable al gobierno, al Estado del tema de la salud. O sea, cuando me hablan de que están haciendo el despistaje, que es que te tocan la puerta de tu apartamento y te preguntan cómo te sientes, o de tu casa, y te preguntan cómo te sientes, eso no es un despistaje. Cuando tú ves hoy una alaraca por un caso que hubo en un sitio, pero después ves un caso en otro sitio y no ves tan alaraca. O sea, te cerraron un supermercado porque hubo un caso, pero resulta que hay un edificio donde hay un caso y no lo hacen. Entonces, eso es lo que es incoherente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que cumplir unas normas de bioseguridad, que las cumplimos más los empresarios en nuestros lugares de trabajo que la gente que está en Katy, en Petare, en la calle, vendiendo. Porque al empresario le exigen, y además hay una norma que publicaron en Gaceta Oficial, donde están las normas de bioseguridad. Bueno, vamos a partir de allí, vamos a partir que existen unas normas que tenemos que cumplir, ¿verdad?, para que todos los sectores podamos estar operativos. Porque resulta que esto es una cadena y un sector se complementa con la otra. Porque si tú no tienes un lugar donde comprar el papel, esa oficina que presta servicios de agenciamiento aduanal no puede operar, porque necesita imprimir. Entonces, hay actividades que se pueden realizar vía electrónica, con todas las fallas que tenemos del tema de Internet. Nosotros desde la Cámara de Comercio de La Guaira le hemos enviado cualquier cantidad de comunicaciones al CNA pidiendo que se active realmente el CIUNEA, que lo tenemos para la transmisión electrónica de datos, pero además para el reconocimiento y no tener que presentar un documento en aduana e ir a la aduana a movilizarnos. O sea, hay cosas que se pueden hacer vía electrónica. Le pedimos que nos permitan tramitar oficios de clasificación arancelaria vía electrónica. Eso se puede hacer. O sea, hay actividades que tú puedes realizar vía electrónica. Y luego, dependiendo del tipo de actividad, puedes hacer un control posterior. Bien. No lo hacen. O sea, nos obligan a estar en la calle. Entonces, sí hay cómo nosotros mantenernos operativos, seguros. No que me digas, hoy vas a la calle y mañana no vas, porque la gente no le tiene confianza a ese 7x7, a ese 2x2, a ese puede salir el domingo después de las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde. Porque no hay confianza, porque la gente no entiende cómo yo puedo salir un domingo de 12 del mediodía a 6 de la tarde y no puedo salir al otro día si es que hoy el virus se esconde. O sea, todo lo llevan a una mamadera de gallo. Entonces, tiene que haber seriedad en el planteamiento. Tiene que haber una norma. Esa norma que publicaron, esa norma tiene que hacerse cumplir. Para algo se publicó. O sea, no se publicó para que yo me quede en mi casa lavándome las manos. Cipriana Ramos, 1.000.000 de gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Expresidenta de Consecomercio, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis y la situación económica, especialmente delicada en el caso de nuestro país, en medio de la pandemia de COVID-19, que ayer dejó más de 400 casos confirmados, según se nos decía de forma oficial. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres
Libraditos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes, @heladería Vegan Fruit, amor vegano y cremoso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica que pasa por el impacto que ha tenido esta pandemia y sobre todo la cuarentena en la actividad privada en nuestro país. Nos acompaña Juan Pablo Lalquiaga, fue presidente de Conindustria, conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, muchas gracias por llamarme y bueno, nuevamente felicitaciones por haber recibido el premio al mejor periodista del año en el Congreso de la semana pasada. Gracias. Igual felicidades por reconocimiento a su liderazgo empresarial en nuestro país. Pues la verdad, mucho interés de conversar con nuestro invitado, porque justamente en ese congreso organizado por Conindustria la semana pasada se compartieron datos muy importantes sobre lo que está ocurriendo con el sector al que pertenece nuestro invitado. Y una de las cosas que decía uno de los participantes, el presidente de Empresas Polar, es que habíamos retrocedido 80 años, se dice fácil. Yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a este tema. Lo escuchamos. Bueno, el retroceso de 80 años en términos de la capacidad de producción, yo creo que se refiere no solamente a la producción privada, sino también a la producción petrolera. Las cifras que hemos estado escuchando de analistas del tema petrolero indican que Venezuela, que en este momento tiene entre 0 y 2 taladros activos, va en julio para una producción que va a estar entre los 200 y los 300.000 barriles diarios, lo cual es una cifra equivalente a lo que era en 1928, con lo cual ese retroceso en términos de poder depender del petróleo como mecanismo de generación de divisas para mantener activa la economía, luciera que prácticamente se acabó. Simultáneamente, la disminución de actividad de manufactura en todos los demás sectores primarios y secundarios. Primarios se refiere a lo que es producción básica, como por ejemplo puede ser el campo, como puede ser la producción de mineral de hierro para la siderurgia, o como puede ser la producción de gas asociado en la extracción de petróleo para alimentar a la petroquímica en sus distintas ramas. Todo eso se ha venido acabando, ¿no? No hay producción de hierro, no hay producción de gas asociado, no hay producción en el campo prácticamente cero, y de ahí que se alimentan entonces las cadenas aguas abajo, la petroquímica para producir polietileno o polipropileno, o para producir fertilizante, o para producir todos los solventes que se van produciendo, y así sucesivamente también se ha venido paralizando. En consecuencia, pues la economía venezolana se ha vuelto una economía de maquila, la industria venezolana se ha vuelto una economía de maquila. En el sector de pinturas, que antes se producían muchos insumos, pues ahora se tienen que importar esos insumos, y se fabrica la pintura, pero a partir de productos importados, no de cadenas de producción. Lo mismo sucede en detergentes, lo mismo sucede en autopartes, lo mismo sucede en pulpa y papel, y así sucesivamente. Entonces ese retroceso gigantesco el cual estamos viviendo en este momento supone también en el sector de manufactura, yo no sé si 80 años, pero también una cantidad muy significativa. Yo creo que aquí lo relevante, María Alejandra, no es el retroceso por el cual hemos pasado, el cual como te digo es extraordinario, sino que aún se puedan mantener empresas activas, que aún se puedan mantener, y más en esta circunstancia de pandemia, a lo cual referiste en un principio, porque con las carencias de electricidad, con las carencias de movilización, sin banca, con un personal que está en gran medida recluido, bueno, todavía hay empresas productoras de plásticos que producen envases para que vayan para el sector alimentos, para que se puedan comprar los mercados, o productores de fármacos, pero para eso los productores de fármacos requieren que haya producción de carbonato de calcio o producción de
cajas de cartón o producción de neumáticos para que los camiones puedan rodar y puedan distribuir. Lo sorprendente es que todavía eso se puede mantener aún contra todas las políticas erradas que el gobierno ha tenido en esta circunstancia de cuarentena y en esta circunstancia de carestía. Ahora, la pregunta que le hago a propósito de lo que comparte nuestro invitado es ¿por cuánto tiempo? Y lo digo a la luz de la encuesta de coyuntura que se realizó en el primer trimestre de este año. Allí hay datos también que preocupan y mucho. La capacidad instalada que se está utilizando ahora mismo en el sector industrial está solo por encima del 18%. Y 60% o más de los encuestados prevé que de mantenerse al actual contexto económico, su empresa no podrá seguir operando. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, a la luz de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Es decir, Venezuela tenía más de 12.000 industrias, hoy tiene poco más de 2.000, si cierra 60%, bueno, el escenario francamente es desolador. ¿Qué puede decir? Fíjate, si bien todas las cifras que tú señalas son las cifras acertadas, uno se sorprende de que existan todavía empresas. Yo recuerdo desde el año 2013, en el cual comenzaron, que desde el año 2004 hasta el año 2012, Cadivi entregó divisas como para que las compañías pudieran importar. En el año 2013, cuando yo estaba presidiendo la Asociación de la Industria Química y Petroquímica, los afiliados decían, bueno, yo no llego al 2014 si acaso no me entregan divisas. Bueno, se dejaron de entregar divisas y todavía hay muchas de esas empresas que todavía están en pie. Si no podían llegar al 2014, ¿cómo podemos estar en el 2020? Y aún en circunstancias mucho peores, pero con el 2014 no teníamos las dificultades de electricidad, todavía teníamos una banca vigente, no habíamos pasado por el proceso de hiperinflación, no habíamos pasado por el proceso de migración y pérdida de talento extraordinario, y la banca internacional no tenía sometida a la estructura financiera a una depuración tan fuerte como la que estamos viviendo en este momento. Y aún quedan empresas. Bueno, el ser humano es capaz de adaptarse, María Alejandra, a circunstancias que uno creería no son posibles. Hay un ejemplo muy claro de una agencia internacional, una ONG internacional que evalúa circunstancias de caos y dice que cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, bueno, a los 3 días ya habían cuadrillas de personas que se habían organizado para recoger a sobrevivientes. A los 7 días ya se había restablecido parcialmente el sistema de trenes en aquellos lugares de la ciudad donde se podía, y a las 2 semanas ya había un sistema de bancos funcionando, y había caído la bomba atómica. Bueno, en Venezuela a nosotros nos ha caído la bomba atómica en el sentido de políticas públicas que han llevado al país a la ruina, pero aún en la ruina tú tienes actividad económica, y en esa actividad económica hace que las empresas puedan funcionar. En Venezuela, muy desagregadas, habiendo pasado por un proceso que lo que ha hecho es, más que terminarnos, es empobrecernos. Venezuela tenía un ingreso per cápita que estaba por el orden de los $12,000, lo cual, para ponértelo en contexto, bueno, los países los países de clase media o que están en proceso de desarrollo pueden estar entre 7 y 10. Venezuela estaba un poco por encima de eso. Los países muy ricos, como podría ser Hong Kong o Estados Unidos, están por encima de 40,000, ¿verdad? Los países de África están por el orden de 2,000. Bueno, Venezuela estaba en 12, entonces Venezuela gozaba de un buen ingreso per cápita. Ahora estamos por debajo de 2,000, es decir, estamos por debajo de África en términos de ingreso per cápita, lo cual te demuestra que tenemos un empobrecimiento gigantesco. Pero ese empobrecimiento gigantesco no significa, bueno, que todo el mundo se muere. Fíjate que hay actividad, los camiones siguen circulando por la calle en mucha menos medida, pero siguen circulando, y tú vas para el automercado y consigues muchas cosas. ¿Quiénes las pueden comprar? Bueno, muchas menos personas. Pero la vida no se acaba y no se va a acabar. Y esa es la razón para seguir adelante, para poder mantener las empresas hacia adelante, para poder sostener a los trabajadores que pueden hacer que esas empresas tengan vida, y continuar en la expectativa de que el cambio político pueda revivirnos, causarnos políticas públicas que sean acertadas. El empresariado venezolano ha formulado propuestas para que cuando se produzca el cambio político se puedan tomar propuestas
de políticas públicas acertadas y se pueda tener un nuevo renacer. Y los países son capaces de tener ese nuevo renacer, y Venezuela, estoy seguro que a partir de algún momento que todos quisiéramos que fuese lo más temprano posible, pueda participar ahí, y esas empresas que van quedando van a participar de ese nuevo renacer. Justo quería preguntarle, porque nos da la impresión a la luz del Congreso, de lo que se dijo en el Congreso de Conindustria, que los empresarios que continúan es porque anhelan justamente participar de ese cambio, de ese proceso de reconstrucción o de renacimiento de nuestro país. Yo le pediría su opinión, un comentario de qué hacer, por dónde empezar, porque francamente la situación cada vez es más compleja, más complicada desde el punto de vista económico, tomando en cuenta, entre otras cosas, la profunda crisis institucional que afecta a nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, fíjate que hay cosas que se pueden hacer ahora y cosas que se tienen que dejar para más adelante, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, ahora se pueden planificar las políticas públicas, y Conindustria justamente tiene toda una propuesta que se llama Hacia una Venezuela industrializada de la ruta, donde se recogen todos los aspectos desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de investigación y desarrollo, que es lo que se debe hacer como para desarrollar una política de industrialización que pueda ser fuerte y que pueda, digamos, servir de peldaño como para que el país se pueda sostener sobre él. ¿Por qué digo el país se pueda sostener sobre él? Bueno, también en el Congreso de Conindustria, Moisés Naim señaló que hay tres macro tendencias importantes en el mundo a las cuales hay que adaptarse, uno que quiera uno o no quiera uno. La primera es el cambio climático y todos los efectos que se han tenido derivados de la emisión de carbono, y que el cambio climático pues va a traer unas consecuencias importantes en términos del planeta, ¿no? La segunda es la descarbonización, es decir, el no continuar recurriendo a fuentes que emitan ese carbón para el cambio climático, cosas como el petróleo, cosas como el cemento, cosas como las vacas, y así sucesivamente, ¿verdad? Cada una en una mayor proporción, pero ahí el petróleo tiene un proceso muy importante porque uno es uno de los principales emisores de carbón. El mundo está cambiando a fuentes de energía alternas en todos los sentidos, en el sentido de producción de electricidad, en el sentido de producción de carros, en el sentido de uso de plásticos, y así sucesivamente, ¿no? Y el tercero es la digitalización. Entonces, si tú ves que los empresarios de hoy en día tienen que tomar esas macrotendencias como para ver cómo van a sobrevivir en el futuro, y aquí en Venezuela, pues, si bien tenemos nuestro propio drama, el drama particular propio venezolano derivado del autoritarismo, de la falta de institucionalidad, de las políticas públicas erradas, de la quiebra de la economía del país, pero encima tenemos la pandemia y encima tenemos estas macrotendencias, ¿no? Te das cuenta que las empresas tienen que orientarse como para poder servir de bastión de comercio internacional para generar las divisas que una vez el petróleo generó y que no va a poder generar en la cuantía, aun cuando hay una reconstrucción de la industria petrolera, no va a poder generar en la cuantía que se requiere. Entonces, eso conlleva investigación como para saber, bueno, en qué soy bueno yo, qué puedo exportar yo. Y eso es una cosa que se puede hacer junto con universidades en este momento. Hay una cantidad de profesores y una cantidad de alumnos dispuestos y disponibles como para poder generar innovación y que se consiguen en Venezuela en este momento, o que están dispuestos a trabajar en este momento casi que con las uñas. Así que esa es una cosa que no se puede dejar de ver y de utilizar. Y a la misma vez, a la misma vez que tú vas planificando políticas públicas, que tú vas viendo cuáles son las macrotendencias y que vas a tener que exportar y que vas a tener que innovar, ir capacitando tu personal, que en este momento va teniendo mucho más tiempo del que tenía en el pasado, como para que vaya adaptándose hacia un cambio que va a venir, y que las empresas que piensen que van a regresar a la Venezuela de 1998, pues se van a encontrar que erraron en su prognosis de cómo va a ser el mundo, digamos, desde el final de la pandemia hacia adelante. Si Venezuela sale de la crisis política que tiene, que en algún momento debe salir, pues se tiene que reconstruir de una forma muy distinta a la forma como fue en el pasado. Y ahí los empresarios, yo creo que tenemos un rol fundamental de aporte en políticas
y en procesos. Que así sea, Juan Pablo Lalqueaga. Gracias por atendernos, acompañarnos, expresidente de Conindustria, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica que se agrava por la pandemia, pero también producto de esta denominada cuarentena radical, este esquema que ha puesto en marcha el equipo de Nicolás Maduro en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Ir a través de la internet, audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Y Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de la crisis, la situación económica, el impacto que ha tenido esta pandemia para nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate vía Skype la profesora Sari Levy. Ella es economista, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Venezuela. Profesora, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a toda la audiencia. Pues un gusto conversar con usted. Le pediría un comentario inicial a propósito de lo que venimos hablando con nuestros invitados anteriores. Las cifras gruesas de nuestra economía nos hablan de una caída del Producto Interior Bruto que nos ubica en una Venezuela de hace 80 años. Al menos eso se dijo en el Congreso de Conindustria. Según la encuesta de coyuntura, el 60% de las empresas de este sector podría cerrar si no cambian las cosas en el contexto, en el actual contexto económico. El 90% de los comercios están cerrados en este momento, producto de la cuarentena y la pandemia. Le pedí un comentario inicial en torno a estos temas. La escuchamos. Bueno, pues sí, como ha señalado, la última reunión de Conindustria mostró un cuadro que ya todos veníamos observando, que es de deterioro continuo desde hace muchos años, pero efectivamente se suma al deterioro producto del conjunto de políticas erradas que han hecho tanto daño a la economía, la situación de la pandemia, que ha obligado ha profundizado el cierre y la paralización económica. El confinamiento ha disminuido aún más la capacidad o la posibilidad de producir y, por supuesto, ha reducido la capacidad de compra del venezolano al no tener ingresos. Entonces, si la dinámica económica ya estaba golpeada, la situación de la pandemia ha profundizado esa paralización. Naturalmente, las pequeñas y medianas empresas van a sentir mucho más el impacto negativo porque no tienen ese colchón que podrían tener las medianas y las grandes. Pero aún así, estas últimas también van a sentir aún más el impacto de esta situación negativa. Pero esto es una realidad que nosotros veíamos ya venir y, por supuesto, el COVID lo aceleró y profundizó aún más.
Ahora, profesora, ustedes en la academia emitían un comunicado en el mes de mayo, usted me corregirá si me equivoco, y allí advertían que la economía venezolana ya para esa fecha acumulaba 6 años consecutivos de contracción. Yo le pediría un comentario sobre ese dato y las proyecciones para este año 2020, producto de la pandemia de COVID-19. La escuchamos. Bueno, justamente es lo que te decía, no es que, digamos, esto no haya tenido ningún impacto, por supuesto que ha tenido impacto la pandemia, pero es que la tendencia de deterioro constante que ha vivido el país desde hace muchos años es muy fuerte, y en particular a partir del 2013, el proceso de colapso económico se ha hecho sentir con fuerza. Digamos, todo este deterioro pronunciado que sentimos que vivimos, que padecemos en los servicios públicos, toda la destrucción de la capacidad productiva, ni hablar de lo que ha pasado con la industria petrolera. Resulta inconcebible que un país que está sobre unas reservas tan cuantiosas haya tenido que importar gasolina, teniendo además un parque refinador de primera línea, pero que por falta de mantenimiento, por desidia y por falta de contar con los profesionales adecuados, hoy en día está, si no total, prácticamente paralizado. Entonces, claro, las reservas, todas las variables que tú quieras revisar en el caso venezolano en la cosa pública, pues definitivamente están todas negativas, en un saldo rojo, pero no un rojo chiquito, sino un rojo sumamente fuerte, y eso hace que la situación venezolana de por sí sea muy complicada. Más bien ha sido el sector privado quien ha permitido de una u otra manera que algo se mantenga en funcionamiento en el país, y ahora vemos cómo esta situación le asesta un duro golpe. Ahora, sobre este tema, profesora, comentábamos con nuestro invitado anterior los datos de firmas internacionales que hablan de una paralización prácticamente total de los taladros en nuestro país, la caída, el desplome de la producción de crudo, que, bueno, hace que algunos analistas adviertan que Venezuela, bueno, está en vías, si no ya ha dejado de ser un país petrolero. Yo le pediría un comentario, el impacto que esto tiene para las finanzas de nuestro país y para la situación económica en general. La escuchamos. Bueno, mira, nada más que para tocar el punto de la refinación. Venezuela tiene un circuito refinador que tiene una capacidad de procesamiento de 1.300.000 barriles diarios. Y todo esto que se acaba de importar de gasolina es aproximadamente 1,5 millones de barriles de gasolina. Entonces ahí tú ves las proporciones de la capacidad que tenía nuestro país como en el sector petrolero, y la escasez y la reducción de capacidades que estamos padeciendo hoy en día. Es decir, lo que nosotros refinábamos en un solo día es lo que se ha traído, digamos, el equivalente en barriles en todos estos buques para atender la escasez circunstancial de la gasolina. Entonces, sí, efectivamente, Venezuela ya no es un país petrolero, es un país con petróleo, que es una cosa muy distinta. Para que vuelva a ser, si es que llegara a ser un país petrolero, se requerirán cuantiosísimas inversiones, y la situación del Estado venezolano no las puede hacer. Por lo tanto, para empezar, hay que entender que de volver a activarse la industria petrolera tendría que ser con fondos privados que logren atraerse en condiciones competitivas con las del mercado internacional, para que dicha inversión no solamente reactive la industria, sino que permita el desarrollo de todo ese parque aguas abajo que de una u otra manera tuvo Venezuela, se paralizó, con mejores perspectivas distintas, porque la realidad global es muy distinta, donde hay una sustitución de las energías de hidrocarburos. Entonces hay que revisar profundamente esas proyecciones para el sector.
Y nadie mejor que el sector privado para hacerlo, porque tiene que evaluar la rentabilidad de su inversión y en ese sentido pondrá en el tapete tanto las inversiones, los riesgos, como por supuesto las tendencias globales a nivel mundial. Nos acompaña la profesora Saribe y me dicen que se suma a nuestra mesa de debate vía telefónica el profesor Ronald Balsa, economista, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Católica. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Pues mucho interés de conocer su opinión. Seguramente tuvo la oportunidad de escuchar la última parte de la intervención de la profesora Sari Levy. Yo le preguntaría, profesor, tomando en cuenta que Venezuela se encamina a dejar de ser país petrolero, la caída del sector privado en nuestro país, ¿sí hay una situación comparable con la de Venezuela ahora mismo en otra parte del mundo en materia de caída del Producto Interior Bruto? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, buenos días, sí. Sí, escuchar parte de la intervención de Sari, me alegra mucho poder conversar con ustedes en este momento. De las referencias a otros países tomaría el final de lo que Sari comentaba sobre la importancia del sector privado, ¿no? Y yo quizás haría la precisión de cuál sector privado, porque uno de los problemas que me trae a la memoria la experiencia histórica es la caída justamente de la economía soviética y la economía socialista del este, y la aparición de un sector privado más o menos a la medida de los intereses de quienes dejaron el poder en ese momento. El sector privado es visto como homogéneo, como un sector que debe tener en cuenta la rentabilidad y de alguna manera tomar buenas decisiones de negocios que puedan esparcir sus buenos efectos como una externalidad sobre la economía de todos. Depende justamente de cómo ese sector privado se conforma y cómo sus actividades son respetadas por el sector público en general, ¿no? Y en situaciones como la pues hemos visto que hay como nuevos privados apareciendo. Lo que ocurrió con la bomba de gasolina es un ejemplo. O sea, el momento en el que el gobierno decide reconocer un precio mayor para una gasolina que, como muy bien dice Sari, pues sabemos cómo llegó, pero no la hemos vuelto a ver llegar, ¿no? O sea, genera pues la preocupación de cuáles son los canales de participación de los privados. En el momento en el que Maduro dio la noticia, decía que había unos empresarios privados que estaban trayendo su gasolina. Los comparaba con quienes importaban bienes de Vietnam. Justamente fue el ejemplo, uno de los ejemplos que colocó. Pero sabemos que quien hacía la importación lo hizo sin haber participado en ninguna competencia abierta con otros posibles importadores venezolanos o extranjeros, porque se dijo importador privado y luego entre las noticias se dijo que Ruperti era uno de los que lo traía, pero no sabemos de nadie más. Y con las bombas de gasolina, quienes tenían más de 30 años trabajando como parte de un sector privado en alianza con el público fueron desplazados en 72 horas, ¿no? O sea, y uno quiera temer en la conformación de un sector privado que está como atado a este sector público que lo está definiendo con el interés de compartir ganancias con ellos posiblemente, ¿no? Y ganancias que van más allá de las famosas asociaciones público-privadas en las que la rendición de cuentas y la transparencia era muy importante. Por ejemplo, en Inglaterra parte de esa discusión se dio cuando se reconocía que las obras de infraestructura no las podía llevar adelante el gobierno con su presupuesto, pero era necesario establecer sistemas de tarifas, de alguna manera una licitación que viera que esto se podía hacer al menor costo para quien se anunciara. Es decir, el sector público no aparece de la nada y justamente sus vinculaciones con quien tiene el poder político pueden determinar hacia dónde van las ganancias. Por eso, por supuesto, estoy muy de acuerdo con Sari cuando dice que no es posible con fondos públicos tener de nuevo un país petrolero. Y también diría que para definir ese sector privado de un modo que no implique la ampliación de los intereses de quienes hoy están en el gobierno, pues necesitamos regulaciones muy precisas sobre cómo se protegen los derechos de los privados.
Ahora, profesora, a la luz de lo que dice el profesor Ronald Balsa, ¿estamos ante el colapso de la economía socialista en nuestro país? Bueno, mira, yo creo que la historia nunca termina y por lo tanto uno siempre tiene que estar pendiente de hacia dónde apunta y los riesgos de no caer en lo que ya conocemos que no funcionó. Efectivamente, desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades materiales de la población, definitivamente es un evidente colapso, pero políticamente son ideologías que se aferran al poder y se valen de cualquier estrategia para permanecer en él. Y en ese sentido, lo que planteó Ronald, a quien saludo desde acá, es muy importante, sobre todo a la hora de pensar la transición, porque uno normalmente ve la situación presente y se plantea la situación para que desearía llegar, pero ese proceso o tránsito tiene que tener una serie de características para que las perversiones de las que comentó Ronald no se conciban, o mejor dicho, no que no se conciban, no se realicen en la práctica y no impidan el llegar al objetivo deseado. En ese sentido, es por eso que se ha hablado de lograr una transición que impida que esto pueda convertirse en una proyección de simplemente grupos de poder o sectores conniventes al régimen, que es lo que señalaban anteriormente Ronald, y que me parece que es muy importante porque la transición debe proyectarse en libertad, debe proyectarse en competencia, debe proyectarse con participación, con transparencia, con eficiencia, con calidad, con todos aquellos atributos que realmente nos permitan llegar a un derrotero deseable y evitar caer en la tentación de que cualquier cosa pudiera ser mejor que lo que estamos. No necesariamente, y hay que proyectar los escenarios a futuro con la suficiente prudencia, sobre todo en lo que a institucionalidad se refiere, porque son esas reglas del juego las que nos van a permitir un verdadero futuro mejor. Profesor, brevemente, ¿cuáles son los escenarios que tenemos por delante en el corto y en el mediano plazo, tomando en consideración que de momento ese grupo, como dice la profesora, que se aferra al poder, ha dicho abiertamente que hará todo lo posible por mantenerse allí? Desde el punto de vista económico, ¿qué proyecciones podemos hacer en medio de la cuarentena y la pandemia de COVID-19? Le escuchamos. Bueno, sí, en primer lugar, hay una vinculación pues que todos tememos en términos de la consolidación de un grupo ya en el poder, incluso de la privatización, una de las actividades que uno puede considerar hoy nominalmente estratégica y en poder del gobierno, ¿no? Por justamente esa búsqueda de alianzas para tener recursos y para tener medios de facilitar pues, la conservación del poder. Yo estoy muy de acuerdo con Sari cuando plantea que las transiciones son muy difíciles, y son difíciles justamente porque en el espacio en el que uno quisiera ver la actividad privada florecer, pues hace falta un orden que es un orden político, es un orden de reglas, de instituciones que permiten proteger a los privados. O sea, muchas veces se ve al Estado como un interventor sobre el sector privado, como alguien que impone al sector privado condiciones que son inaplicables. En países como Alemania, por ejemplo, el Estado es un garante de las actividades entre privados y es tan garante que hay que hacer rendición de cuentas, porque no puede cobrar impuestos y hacer gastos sin desconfiar del que lo hace. Es decir, es natural y normal que la rendición de cuentas se dé porque es normal desconfiar de quien administra fondos públicos. Por eso, tener un Estado diseñado en esa dirección es lo que es el verdadero reto y es el reto de la división del poder. Cuando uno se enfrenta a situaciones como la que ve en este momento, en la que hay una pandemia, pareciera que el gobierno solamente dice que si tuviera las reservas internacionales pudiera tener el COVID,
uno puede preguntarse qué pasó con el presupuesto de salud, qué pasó con el presupuesto del agua, el presupuesto de electricidad, de telecomunicaciones, qué pasó con todo. O sea, ¿por qué razón hay que esperar que llegue unos recursos que además son de las reservas internacionales, que no son para gasto público? O sea, ya el Fonden es el mejor ejemplo del gasto mal hecho de las reservas internacionales. ¿Por qué hay que esperar los recursos de la reserva para atender una enfermedad que a la vista de todos está matando gente en los países en donde está más organizado el sistema de salud? Cuando uno se pregunta cuáles son las perspectivas en medio de una pandemia, de un grupo, de una economía que es no dirigida por un grupo que lo que quiere es permanecer en el poder, no tiene sino la preocupación de que puedan aparecer alianzas entre grupos que sean públicos o privados, pero que no rindan cuentas y que de alguna manera nos sigan llevando por esta situación de empobrecimiento en la que ya venimos. Profesor, 1.000.000 de gracias a ambos por atendernos, acompañarnos. Se nos ha agotado el tiempo, nosotros nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Por Todos los Medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Mensaje de